The following is distributed by the Berean Call. La santa providencia de Dios ha arreglado para que, en una hora decisiva, a él, Hitler, se le confíe el liderazgo del pueblo alemán. De un artículo en Clarisblatt, órgano de la Asociación de Sacerdotes Diocesanos, Baviera, cuando Hitler cumplió 50 años, el 20 de abril 1939. El movimiento nazi para librar al mundo de los judíos procura el renacimiento de la dignidad humana. El Dios omnisciente y todopoderoso apoya este movimiento. Fray Franjo Kralik, en un diario católico de Zagreb, 1941. Capítulo 18. Los antecedentes del Holocausto. El hecho que los prelados católicos aprobaran a Hitler y sus declaraciones acerca de librar al mundo de los judíos parece increíble. No obstante, tan solo refleja la forma en que el catolicismo ha tratado a los judíos en el transcurso de la historia. Hitler justificaba su solución final declarando que la Iglesia había oprimido y matado a judíos durante siglos. Cuán asombroso resulta que los que afirman ser los seguidores de Cristo y sucesores de Pedro pudieran perseguir a la raza de la cual provinieron Pedro y Jesús. Sin embargo, lo hicieron en el nombre de Cristo y creían que eso los justificaba. A los católicos romanos se les enseñaba que ellos habían reemplazado a los judíos como el pueblo escogido de Dios. La tierra de Israel, prometida por Dios a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ahora pertenecía a la Roma cristiana. Ella era la Nueva Sión, la ciudad eterna y la ciudad santa, títulos que Dios había dado solo a Jerusalén. Los ejércitos papales pelearon para extender el reino de Dios. Un historiador del siglo XIX nos recuerda lo siguiente. Empiezo de la cita. El territorio bajo el dominio inmediato del Papa se extendía siempre que una guerra o un tratado podía aumentarlo, y los habitantes tenían que pagar los impuestos máximos que pudieran soportar. Terminación de la cita. Una grave deshonra para Cristo. Aquellos que decían ser vicarios de Cristo han causado una grave deshonra al nombre de Él por la forma en que trataron a los judíos. Estos erróneamente equiparan al catolicismo con cristianismo. Los judíos, perseguidos durante siglos por la Iglesia Católica Romana, no se dieron cuenta de que, fuera de esa iglesia, habían millones de cristianos que no perseguían al pueblo escogido de Dios. Más bien, eran perseguidos y matados por los católicos en cantidades mucho mayores que los judíos. Véase la siguiente acusación contra el cristianismo en un tratado rabínico erudito sobre el Holocausto. Nótese que se critica al catolicismo romano, no al cristianismo evangélico, que el autor y sus lectores judíos quizá ni siquiera sabían que existía. Esta porción se ha tomado del capítulo El papel del cristianismo en el Holocausto. Empiezo de la cita. Sin el cristianismo, el éxito del nazismo no hubiera sido posible. Si docenas de generaciones en Europa no hubieran sido imbuidas con el odio religioso, no habría crecido el odio racista contra el pueblo judío en los tiempos modernos. Además,
Durante todo el Holocausto, el Vaticano se abstuvo de protestar contra los crímenes y en general se mantuvo alejado, rescatando solo a unos cuantos. Hasta hoy el Vaticano le niega a los eruditos el libre acceso a los documentos de ese período. No obstante, se sabe que el Vaticano fue uno de los primeros en el mundo que se enteraron del genocidio y no hizo nada para dar a conocer la información. Véase The Terrible Secret, El Terrible Secreto, por Walter Lacker. Es difícil no concluir que la inacción del Papa indicaba una aprobación tácita. Aunque la Iglesia participó en actividades aisladas de rescate, el motivo parece haber sido conducir a los judíos rescatados al seno del cristianismo. Miles de niños judíos fueron llevados a monasterios y, después de la guerra, muchos no fueron devueltos a su pueblo y a su fe, que los parientes rogaron que los dejaran en libertad. Con cinismo sin paralelo, muchos cristianos todavía consideran que el Holocausto fue un castigo del cielo porque los judíos rechazaron el cristianismo. Terminación de la cita. El rabino continúa analizando el cristianismo tal como lo ve. Lo único que conoce es el catolicismo romano, tratando de entender la razón de la falla moral de la Iglesia en relación con el Holocausto. Sus comentarios y argumentos son devastadores, pero él no sabe que hay millones de cristianos verdaderos que estarían de acuerdo con su crítica contra la falsa religión de Roma. Tal parece que él nunca ha oído acerca de la Reforma y de protestantes que no tienen monjes y cuyos pastores contraen matrimonio. Empiezo de la cita. A los sacerdotes del cristianismo catolicismo se les prohíbe casarse, y sus monjes se imponen sufrimientos a sí mismos, aislándose de la sociedad humana. La religión de ellos no se puede poner en práctica fácilmente. La idea de que es posible conduce a una hipocresía incomparable. Con el correr de los años, el cristianismo, catolicismo, dio origen a varias sectas místicas, algunas de las cuales se distinguieron por su afinidad con las formas más bajas de abominación moral. El proceso de arrepentimiento cristiano, católico, también condujo a que se cometieran graves crímenes. Cuando a los que se confiesan ante un sacerdote se les ofrece expiación automática, esto aumenta enormemente la tentación de pecar. Aunque en las comunidades judías medievales casi no se oía de asesinato, robo y violación, estos actos eran comunes en la Europa devotamente cristiana, católica. La salvación espiritual prometida por el cristianismo no encontraba expresión concreta. Terminación de la cita. El antisemitismo en acción. La crítica del rabino contra el catolicismo es correcta. Lo lamentable es que él piensa que está tratando del cristianismo. Desde el tiempo cuando los papas gobernaban Roma, el sufrimiento de los judíos, en nombre de Jesucristo, el judío, fue mucho peor que cuando estaban bajo el dominio de gobernantes paganos. Los paganos habían culpado a los cristianos de todo desastre. Después, la Iglesia Católica Romana culpó a los judíos. Los acusaron de causar la peste negra, por lo que encerraron, ahorcaron, quemaron y ahogaron a millares como venganza. De vez en cuando algún papa trataba de mejorar la situación de los judíos. Gregorio I,
prohibió la conversión obligatoria de los judíos y mantuvo los derechos que tenían a la ciudadanía romana en todo el territorio bajo su gobierno. Al obispo de Nápoles le escribió, empiezo de la cita, no permita que molesten a los judíos mientras realizan sus servicios religiosos. Terminación de la cita. Alejandro III era amable con los judíos y empleó a uno de ellos para que administrara sus finanzas. Inocencio III dirigió al Cuarto Concilio de Letrán en su demanda para que los judíos llevaran una insignia de identidad y estableció el principio de que los judíos estaban condenados a ser siervos perpetuamente porque habían crucificado a Jesús. Sin embargo, reiteró la prohibición papal contra las conversiones forzadas y añadió, ningún cristiano le hará daño alguno a los judíos, ni los privará de sus posesiones. No obstante, masacró a decenas de miles de cristianos. Gregorio IX, a pesar de ser el fundador de la Inquisición, eximió a los judíos de su operación o jurisdicción, excepto cuando trataban de judaizar a cristianos, atacaban al cristianismo o volvían al judaísmo después de haberse convertido al cristianismo. En 1235 emitió una bula denunciando la violencia de turbas contra los judíos. Inocencio IV repudió la leyenda de que los judíos cometían homicidio ritual de niños cristianos. A pesar de lo dicho, el cuadro en general es que la Iglesia persiguió a los judíos. Numerosos concilios y bulas papales trataron de este tema, como lo muestra la siguiente información. Empiezo de la cita. El Concilio de Viena, 1311, prohibió las relaciones sexuales entre cristianos y judíos. El Concilio de Zamora, 1313, decretó que a los judíos se les debía mantener en estricta sujeción y servidumbre. El Concilio de Basilea, 1431 a 1433, renovó los decretos canónicos que prohibían a los cristianos asociarse con judíos y ordenaban a las autoridades seculares que confinaran a los judíos en cuarteles separados, que los obligaran a usar una insignia para distinguirlos y que se aseguraran de su asistencia para escuchar sermones con el propósito de convertirlos. El Papa Eugenio IV, 1431 a 1447, añadió que los judíos no debían ser elegibles para ningún cargo público, no podían heredar propiedades de los cristianos, no debían edificar más sinagogas y durante Semana Santa debían quedarse en sus hogares, con las puertas y ventanas cerradas, una sabia precaución contra la violencia de los cristianos. En una bula posterior, Eugenio ordenó que a todo judío italiano a quien se le encontrara leyendo literatura talmúdica, se le debía confiscar su propiedad. El Papa Nicolás V comisionó a San Juan de Capistrano, 1447, para que controlara que todas las cláusulas de esta legislación represiva se pusieran en vigor y lo autorizó para que se apoderara de la propiedad de todo médico judío que atendiera a un cristiano. Terminación de la cita.
La Iglesia Católica Romana publicó más de 100 documentos antisemíticos entre los siglos VI y XX. El antisemitismo llegó a ser doctrina oficial de la Iglesia. La razón fundamental era que los que habían crucificado a Cristo no tenían derechos en el santo reino de Dios. La tierra de Israel ya no pertenecía a los judíos, sino a los cristianos, y la Iglesia tenía que arrebatarle esas tierras tanto a los árabes como a los judíos. La Iglesia Católica no comprende las profecías bíblicas concernientes al retorno de los judíos a Israel y las del Mesías que regresará para reinar desde el trono de su padre David. Roma se llama a sí misma la Nueva Jerusalén y afirma que la antigua Jerusalén y los judíos ya no forman parte del plan de Dios. En 1862, la Civilta, la voz semioficial del Vaticano, se hizo eco de una creencia que han sostenido durante siglos al declarar, empiezo de la cita, así como los judíos eran antes el pueblo de Dios, esos son los católicos romanos bajo el nuevo pacto. Terminación de la cita. Era natural que dicha enseñanza fomentara y apoyara el antisemitismo. El registro histórico. A fin de levantar un ejército para la primera cruzada, el Papa Urbano II prometió entrada instantánea al cielo, sin purgatorio, para todos los que se unieran a las líneas de esa gran causa. Los caballeros y tunantes que respondieron con entusiasmo a esa promesa engañosa dejaron un rastro de destrucción, saqueo y asesinato, mientras se dirigían a Jerusalén, donde masacraron a todos los árabes y judíos. Uno de los primeros actos, después de su entrada triunfal a Jerusalén, fue encerrar a los judíos en la sinagoga y prenderle fuego. Mientras marchaban a la Tierra Santa, los cruzados daban a los judíos la alternativa del bautismo o la muerte. De Rosa relata, empiezo de la cita, en 1096, la mitad de los judíos de Worms fueron masacrados por los cruzados que pasaron por la ciudad. El resto huyó a refugiarse en la residencia del obispo. Este aceptó salvarlos con la condición de que pidieran ser bautizados. Los judíos se retiraron para considerar la decisión. Cuando se abrieron las puertas de la sala de audiencias, los 800 judíos que se encontraban adentro estaban muertos. Algunos estaban decapitados. Los padres habían matado a sus hijos antes de matar a sus esposas y luego cometer suicidio. Un novio había matado a su novia. La tragedia que ocurrió en Masada en el primer siglo se repitió por todas partes en Alemania y después en Francia. Terminación de la cita. Durante el breve pontificado del Papa Pablo IV, 1555 a 1559, la población de Roma fue diezmada casi a la mitad, siendo los judíos las principales víctimas. 300 años antes, la Iglesia había forzado a los judíos a vivir en guetos y los había obligado a usar un círculo de tela amarilla en el pecho para su vergüenza pública. Pero la puesta en vigor del edicto se había relajado. El 17 de julio de 1555, el Papa Pablo IV emitió una bula antisemítica memorable, Cum nimis absurdum.
obligaba a los judíos a retornar a sus guetos, los obligaba a vender sus propiedades con pérdidas enormes y los reducía al estado de esclavos y mercaderos de harapos. El casamiento entre cristianos y judíos se castigaba con la muerte. En cada ciudad podía existir una sinagoga. Las otras eran destruidas. 7 de las 8 sinagogas de Roma sufrieron ese destino. Mientras todavía era cardenal, Pablo IV había quemado los libros de los judíos, incluyendo el Talmud, y no se les permitía reemplazarlos. Estos son solo algunos de los crímenes y afrentas que sufrieron los judíos por dicha bula, la cual estableció una norma que duró por otros 3 siglos. El Papa Gregorio XIII declaró que la culpa de los judíos por crucificar a Cristo, empiezo de la cita, solo se hace más profunda con sucesivas generaciones, acarreando esclavitud perpetua. Terminación de la cita. Los papas siguientes continuaron la persecución. Empiezo de la cita. Una sucesión de papas reforzaron los antiguos prejuicios contra los judíos, tratándolos como leprosos indignos de la protección de la ley. Pío el VII, seguido por León el XII, Pío el VIII, Gregorio el XVI, Pío el IX, todos fueron buenos alumnos de Pablo el IV. 11 días después de la caída de Roma, el 2 de octubre de 1870, los judíos, por decreto real, recibieron la libertad que el papado les había negado por más de 1500 años. El último gueto en Europa, en esos días, fue desmantelado. Terminación de la cita. Conversiones forzadas. La doctrina católica del bautismo de infantes destruyó la verdad de que uno llega a ser cristiano, no por obras o rituales, sino respondiendo a la oferta de la gracia de Dios mediante la fe personal en Cristo. Puesto que el bautismo salvaba automáticamente, el Papa León el III decretó el bautismo obligatorio para los judíos. A veces se les daba la opción entre profesar que creían en Cristo o la muerte, o, en algunos casos, encarcelamiento o destierro de la religión. Maimónides, el famoso filósofo, médico y autoridad rabínica, huyó de España a Marruecos para escapar de dicho edicto, y luego a Egipto en 1135. Hoy los visitantes a las antiguas viviendas judías en España reciben folletos que relatan algo de la historia trágica, tal como la siguiente de la ciudad de Girona. Empiezo de la cita. El 31 de marzo de 1492, Fernando e Isabel de Castilla y Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, promulgaron un edicto para expulsar a los judíos del territorio español. Estos no tenían otra alternativa, excepto renunciar a sus creencias religiosas o sufrir la expatriación. Los que escogieron convertirse al cristianismo a fin de evitar la expulsión, enfrentaron la furia total de la Inquisición, que ya había empezado a enjuiciar a los herejes en Girona en 1490. Algunas familias judías fueron casi totalmente aniquiladas por los inquisidores. Terminación de la cita. El que bautizaba a un infiel tenía asegurada la entrada al cielo. Los niños judíos a la fuerza eran rociados con agua y declarados cristianos por aquellos que, con tal acto, pensaban que tenían garantizado un hogar celestial. Benedicto el XIV,
1740 a 1758, apoyó este horror, declarando que un niño, aunque fuera bautizado contra su voluntad y la de sus padres, era católico romano. Si estos convertidos, contra su voluntad, después negaban su nueva fe, entonces eran acusados de herejes, con las graves consecuencias que implicaba dicho calificativo. Crímenes similares continuaron cometiéndose durante siglos. Por ejemplo, en 1858 el Papa Pío IX ordenó a su policía papal que sacara de su hogar a un niño de 7 años de edad, hijo de una pareja judía rica, y que lo llevaran a una escuela católica con internado. Una criada católica había bautizado al niño Edgar Mortara poco después de su nacimiento, sin el conocimiento ni consentimientos de sus padres, haciéndolo así, supuestamente, miembro de la Iglesia Católica Romana. Cuando los padres apelaron al Papa para que les devolviera a su hijo, respondió en típico estilo papal, refiriéndose a la publicidad adversa que el caso había suscitado en los diarios. Empiezo de la cita. No me importa un bledo lo que diga el mundo entero. Terminación de la cita. Hassler continúa con la historia. Empiezo de la cita. El Papa trató al joven secretario de la comunidad judía, Sabatino Scasocchio, con crueldad particular y lo humilló de tal forma que éste sufrió un prolongado colapso nervioso. 2 años después, Pío IX presentó ante los judíos de Roma a Edgar Mortara, vestido con hábito de seminarista. Terminación de la cita. El fundamento del Holocausto. De seguro los rabinos Schwartz y Goldstein, autores de Shoah, tienen razón al decir que la persecución contra los judíos que el catolicismo romano, que ellos piensan que es cristianismo, llevó a cabo durante siglos, estableció el fundamento de lo que vendría después, el Holocausto nazi. La Iglesia Católica es responsable en gran medida de ese horrendo crimen. La mayoría de los supervisores de la masacre de judíos eran católicos. La prolongada persecución y matanza de judíos por la Iglesia indudablemente ayudó a los perseguidores católicos a justificar sus acciones. El 26 de mayo de 1964, ondas de consternación atravesaron los medios de comunicación internacionales cuando este titular se recibió por los cables de la Associated Press. Empiezo de la cita. El Vaticano aceptará la culpa por el Holocausto. Terminación de la cita. El asombroso artículo, fechado en Jerusalén, declaraba, empiezo de la cita, un informe emitido el miércoles dice que la Iglesia Católica Romana está redactando el borrador de un documento en el que reconoce que la Iglesia fomentó el antisemitismo durante siglos y no detuvo el Holocausto. El rabino David Rosen, negociador israelí con el Vaticano, informó sobre el borrador del documento a Israel durante conversaciones esta semana en Jerusalén. Esto no solo es importante, dijo Rosen, es increíble. El informe también dice que el documento declarará que la tradición de antijudaísmo teológico
y de la Iglesia fue un elemento importante en el camino hacia el Holocausto. Terminación de la cita. El día siguiente, el Vaticano emitió una declaración negando ese informe, recordándole al mundo que aunque empiezo de la cita, Papa Juan Pablo II ha denunciado con frecuencia el antisemitismo, siempre ha defendido a los papas anteriores contra acusaciones de que guardaron silencio en cuanto al Holocausto. Terminación de la cita. Joaquín Navarro, el principal portavoz del Vaticano, explicó que el documento al que se habían referido en el boletín de noticias al día anterior, empiezo de la cita, de ninguna forma era el borrador de un documento preparado por la Santa Sede, sino más bien por las conferencias episcopales de Polonia y Alemania. Terminación de la cita. Por tanto, el Vaticano continúa negando lo que el resto del mundo sabe que es verdad. Podrían darse numerosos ejemplos que muestran que el catolicismo preparó el camino para el Holocausto, pero debemos limitarnos solo a algunos. Una iglesia católica en Deggendorf, Baviera, durante siglos exhibió un cuadro que conmemoraba la matanza histórica de todos los judíos de esa ciudad, motivados por un legítimo celo que agrada a Dios. La inscripción debajo del cuadro decía, empiezo de la cita, «Permita Dios que nuestra patria permanezca libre para siempre de esta escoria infernal». Terminación de la cita. La exhibición del cuadro no ofendía al pueblo ni a los prelados, puesto que era consecuente con la forma en que el catolicismo romano ha tratado a los judíos en la historia. Un erudito judío francés llegó a la conclusión de que la Iglesia realmente había preparado a los católicos alemanes para apoyar a Hitler. Empiezo de la cita. Sin los siglos de catecismo, predicación y vituperio cristianos, católicos romanos, las enseñanzas, propaganda y vituperio hitlerianos no hubieran sido posibles. Terminación de la cita. La ascensión de Hitler al poder. Al principio la Iglesia se opuso a Hitler. Empiezo de la cita. Después de la impresionante victoria electoral de los nazis en 1930, representantes de todas las organizaciones católicas importantes se reunieron para discutir la forma de detener la amenazante marea marrón. Terminación de la cita. Pero después de las elecciones del Reichstag en julio de 1932, durante las cuales, empiezo de la cita, los nacionalsocialistas recibieron el 37.4% de los votos del pueblo y eligieron a 230 diputados, resultando en el mayor partido singular en el Reichstag. Terminación de la cita. Los obispos católicos empezaron a moderar sus críticas. A pesar de que todas las diócesis habían declarado que la afiliación en el partido nazi era inadmisible, cientos de miles de católicos se habían hecho miembros y varios millones lo apoyaron con sus votos. ¿Para qué expulsar a estos buenos católicos de la Iglesia? Después de todo, el Papa y los cardenales en Italia alababan y apoyaban al partido fascista de Mussolini en ese país. Por tanto, ¿por qué no podían hacer lo mismo en Alemania? El 13 de marzo de 1933, en una conferencia de los obispos de Baviera, el cardenal Faulhaber,
que acababa de regresar de Roma, informó que, empiezo de la cita, el Santo Padre Pío XI había alabado públicamente al canciller Adolfo Hitler por la posición que había adoptado contra el comunismo. De nuevo circulaban informes de que el Vaticano estaba ansioso por la cooperación amistosa de los católicos alemanes con el gobierno de Hitler. Terminación de la cita. El 23 de marzo, Hitler anunció que, empiezo de la cita, el gobierno del Reich, el cual considera que el cristianismo, catolicismo, es el fundamento inamovible de la moral y del código moral de la nación, atribuye el máximo valor de las relaciones amistosas con la Santa Sede y está esforzándose por desarrollarlas. Terminación de la cita. 5 días después, los obispos alemanes retiraron públicamente su previa oposición al partido nazi. La estrategia que Hitler le había descrito antes a Rauschning estaba dando resultado. Empiezo de la cita. Tenemos que atrapar a los sacerdotes por medio de su notoria avaricia y búsqueda de satisfacción de sus deseos. Así podremos establecer todo con ellos en perfecta paz y armonía. ¿Para qué altercar? Ellos aceptarán cualquier cosa con tal de mantener sus ventajas materiales. Terminación de la cita. La Iglesia y el Tercer Reich. Cada vez más católicos se unieron para apoyar el Tercer Reich de Hitler. Organizaciones como Kreuz und Adler, la Cruz y el Águila, se formaron con destacados profesores de teología católicos, tales como Otto Schilling y Teodoro Brauer, periodistas como Emil Ritter y Eugen Kogan, y otros líderes católicos prometieron apoyar al nuevo régimen nazi. Hitler le aseguró a la Iglesia que no tenía nada que temer del Partido Nacionalsocialista siempre y cuando cooperaran plenamente con él. Los obispos pidieron el apoyo del programa gubernamental de renovación espiritual, moral y económica. Puesto que Hitler era un católico en buena relación con la Iglesia, sus promesas de asociación pacífica con ella parecían creíbles. Habiendo crecido en una familia católica tradicional, asistió regularmente a misa y trabajó como monaguillo. Por un tiempo, su esperanza fue ser sacerdote, y de muchacho asistió a la escuela en un monasterio benedictino de Lambach. El abate del monasterio estaba involucrado en el ocultismo y el misticismo oriental, y fue allí donde Hitler vio por primera vez la esvástica hindú que más tarde adoptó. Hitler continuó asistiendo a los servicios de la Iglesia Católica de vez en cuando, aún después que subió al poder. G. S. Graeber, especialista en la historia de la Gestapo, nos informa que, empiezo de la cita, el catolicismo de Himmler fue muy importante para él. Asistía a la iglesia regularmente, comulgaba, se confesaba y rezaba. Terminación de la cita. Lo que Himmler anotó en su diario el 15 de diciembre de 1919 dice, empiezo de la cita, no importa lo que suceda, siempre amaré a Dios, rezaré a Él, permaneceré fiel a la Iglesia Católica y la defenderé. Terminación de la cita. Después de la guerra, escapar fue uno de los objetivos más importantes para los miembros de la Gestapo, de los cuales casi el 25% eran católicos.
Muchos lograron eludir la justicia de los aliados y encontraron refugios, principalmente en Sudamérica. Decenas de miles de los peores criminales nazis, católicos la mayoría de ellos, viajaron secretamente por las rutas clandestinas a una nueva vida. El principal agente en su escape fue el Vaticano. Himmler logró dividir su vida de forma que, como jefe de la infame Gestapo, podía supervisar el asesinato de millones de personas con un golpe de pluma o mediante órdenes verbales a sus subalternos a través de su vasta organización, pero no podía apretar el gatillo personalmente. Estaba dispuesto a aniquilar a los judíos o a cualquier otro elemento de la sociedad que le pareciera indeseable. Sin embargo, no quería ver con sus propios ojos sangre corriendo, porque esto lo induciría a un examen de conciencia, sin mencionar los calambres estomacales. Una copia grabada y otra escrita a máquina, con notas manuscritas y autenticadas del discurso de Himmler en Posen, Polonia, el 4 de octubre de 1943, antes 100 generales de la policía secreta alemana, se descubrieron hace unos años y se exhiben en el Museo del Holocausto en Washington, D.C. En ese discurso, Himmler dijo, empiezo de la cita, «También quiero hablarles, muy francamente, sobre un asunto bastante grave. Entre nosotros debe tratarse con toda franqueza, pero nunca hablaremos de ello en público. Me refiero a la exterminación de la raza judía. Esta es una página gloriosa de nuestra historia que jamás se ha escrito y jamás se escribirá». Terminación de la cita. Rudolf Hess, coronel de la Gestapo y comandante de Auschwitz, y uno de los principales asesinos en masa en la historia, también fue criado en una familia devotamente católica que esperaba que él llegara a ser sacerdote. Era devoto a su familia, le gustaban los animales y era un creyente fanático de la religión nazi de Hitler. En su autobiografía dijo, empiezo de la cita, «Dejen que el público continúe considerándome como la bestia sanguinaria, el sádico cruel. Ellos no podrían entender que el comandante de Auschwitz tenía corazón y que no era malvado». Terminación de la cita. En muchos aspectos, la Gestapo se organizó según el modelo de la orden jesuita, la que Himmler había estudiado y admirado. Es asombroso que el juramento de la Gestapo terminara con la frase, empiezo de la cita, «que Dios me ayude». Terminación de la cita. Su catecismo consistía en una serie de preguntas y respuestas junto con las siguientes líneas. Pregunta: ¿por qué creemos en Alemania y en el Führer? Respuesta: porque creemos en Dios. Creemos en Alemania, la cual Él creó en su mundo, y en el Führer, Adolfo Hitler, a quien Él nos envió. Los judíos podían ser exterminados en el nombre de Dios por buenos católicos, porque durante siglos la Iglesia de ellos había demostrado que esa era la voluntad divina, por su despiadada persecución y matanza de aquellos rechazadores de Cristo que menospreciaban. Desde el principio, Hitler, quien conocía muy bien el largo historial antisemita de la Iglesia Católica, no mantuvo en secreto sus planes para los judíos.
En una reunión con representantes de la Iglesia, el obispo Burning y el monseñor Steinman, el 26 de abril de 1933, les recordó a sus visitantes que la Iglesia Católica durante 1500 años había considerado a los judíos como parásitos, los había confinado a los guetos y había prohibido que los cristianos trabajaran para ellos. Él, Hitler, solo intentaba hacer más eficazmente lo que la Iglesia había procurado realizar por tan largo tiempo. No hay indicación alguna de que los dos prelados católicos hayan discrepado con él. ¿Cómo podrían hacerlo sin denunciar a tantos papas infalibles y a la Iglesia infalible de ellos? Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.